El puente de mando del filo del horizonte zumbaba con una actividad silenciosa mientras el capitán Jake Morrison estudiaba la pantalla holográfica que flotaba frente a su silla de mando. El sistema estelar al que habían entrado hacía 3 días albergaba más misterios que cualquier expedición anterior, y cada hora que pasaba traía nuevas preguntas que exigían respuestas. El tercer planeta del sistema pulsaba con firmas de energía que no tenían sentido según el conocimiento científico actual. Sin embargo, las lecturas eran inconfundibles. La doctora Lisa Sang ajustó su escáner por 100ª vez esa mañana, con sus ojos oscuros fijos en los flujos de datos en cascada que corrían por su estación de trabajo. Como arqueóloga principal de la nave, había visto muchas lecturas inusuales durante sus misiones en el espacio profundo, pero nada como esto. Los patrones de energía parecían seguir secuencias matemáticas que eran a la vez alienígenas y extrañamente familiares, como si estuvieran viendo un rompecabezas diseñado por una mente que pensaba de manera similar a los humanos, pero con capacidades mucho más allá de cualquier cosa que la Tierra hubiera logrado jamás. Capitán, estoy detectando formaciones estructurales masivas en la superficie del planeta, anunció Sang, su voz cargada de la emoción que acompaña a un verdadero descubrimiento. Estas no son formaciones naturales. Alguien las construyó, y son lo suficientemente grandes como para albergar ciudades enteras. El ingeniero jefe Peter Rodríguez levantó la vista de su consola, donde había estado monitoreando los sistemas de energía de la nave. Las lecturas del planeta de abajo estaban causando fluctuaciones menores en su propio equipo, algo que no debería haber sido posible a esta distancia. Lo que sea que esté ahí abajo sigue activo, dijo, pasándose las manos por su cabello canoso. Estoy detectando firmas de energía que eclipsan cualquier cosa que hayamos visto antes. La oficial de comunicaciones Amy Sullivan se giró en su silla, su cabello rubio captando las luces del puente mientras se enfrentaba al capitán. Señor, he estado monitoreando todas las frecuencias y definitivamente hay algo transmitiendo desde la superficie. No está dirigido a nosotros, pero está ahí. Los patrones son complejos, casi como un lenguaje, pero diferente a todo lo que tenemos en nuestras bases de datos. El jefe de seguridad, Tony Washington, estaba de pie cerca de la pantalla táctica, su imponente figura tensa por el agotamiento de años protegiendo tripulaciones en situaciones peligrosas. Las lecturas que estaban obteniendo sugerían una tecnología que podría destruir fácilmente su nave sin esfuerzo, y eso lo ponía nervioso. Capitán, deberíamos proceder con extrema precaución. Quienquiera que construyera esas estructuras tenía una tecnología que hace que la nuestra parezca primitiva. Morrison asintió lentamente, comprendiendo las preocupaciones de su tripulación mientras sentía la atracción del descubrimiento que había impulsado a los humanos a explorar desde el principio de los tiempos. ¿Qué piensan nuestros tripulantes alienígenas sobre todo esto? La pregunta atrajo la atención inmediata del puente. Su enlace Catani, Sessler, había estado inusualmente silencioso desde que entraron en el sistema. El alto ser insectoide estaba de pie cerca de la consola de navegación, con los antebrazos cruzados sobre el torso en lo que los humanos habían aprendido que era una postura defensiva entre su especie. Capitán Morrison, dijo Sessler, su voz traducida con matices de un miedo que el traductor universal no podía enmascarar del todo. Mi pueblo tiene leyendas sobre lugares como este. Los llamamos las zonas prohibidas, lugares donde los antiguos habitaron una vez. Ninguna especie civilizada se acerca a tales lugares. El oficial de navegación Ben Carter levantó la vista de sus cartas estelares, su joven rostro mostrando confusión. ¿Los antiguos? He oído a otras especies mencionarlos, pero nadie explica nunca quiénes eran. Los ojos compuestos de Sessler parecieron oscurecerse y su respiración se aceleró. Fueron los que vinieron antes que todos los demás. Seres de inmenso poder que podían remodelar mundos con sus pensamientos y doblegar el tejido mismo del espacio a su voluntad. Todas las especies de la galaxia tienen historias sobre ellos, y todas esas historias terminan de la misma manera. Desaparecieron, dejando atrás solo sus terribles obras y la advertencia de que algunas cosas nunca deben ser perturbadas. La doctora Sang se inclinó hacia adelante, su curiosidad científica superando la creciente atmósfera de pavor. Pero seguramente solo eran otra especie con tecnología avanzada.
Toda civilización parece primitiva en comparación con las que vinieron antes. No, dijo Sessler, su voz bajando a lo que los humanos podrían haber reconocido como un susurro. Los antiguos eran diferentes. No solo tenían tecnología avanzada. Eran tecnología. Podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin naves, crear o destruir materia con gestos, y su sola presencia podía llevar a los seres inferiores a la locura. Los registros más antiguos de mi pueblo hablan del día en que llegaron a nuestro mundo, de cómo cambiaron nuestro sol para que ardiera más suavemente y no pereciéramos en las tormentas solares venideras. Nos salvaron, pero nunca olvidamos el terror de estar en presencia de seres que podían deshacer la realidad misma. El puente quedó en silencio mientras las implicaciones calaban hondo. Morrison sintió el peso del mando presionándolo mientras consideraba sus opciones. El descubrimiento de un sitio de los antiguos sería el mayor hallazgo arqueológico en la historia galáctica, pero también sería el más peligroso. El capitán Rodríguez dijo en voz baja: las lecturas de energía se están volviendo más fuertes. Lo que sea que esté ahí abajo está respondiendo a nuestra presencia. Morrison se levantó y caminó hacia la pantalla de visualización principal, donde el planeta colgaba como una joya contra el campo de estrellas. En algún lugar de su superficie yacían estructuras construidas por seres que se habían convertido en leyendas de terror en toda la galaxia. La opción inteligente sería marcar la ubicación y regresar con una expedición más grande. Pero Morrison sabía que una oportunidad como esta podría no volver a presentarse. Señor, dijo Sullivan, su voz tensa por la preocupación. Estoy detectando lo que podría ser un rayo de escaneo dirigido a nuestra nave. Algo ahí abajo sabe que estamos aquí. El capitán se giró para enfrentar a su tripulación, viendo la mezcla de miedo y emoción que conlleva estar en el umbral de lo desconocido. Muy bien, gente. Vinimos aquí para explorar y hacer descubrimientos. Para esto nos alistamos. Hizo una pausa, mirándolos a cada uno por turno. Pero quiero que todos entiendan los riesgos. Si las leyendas son ciertas, estamos a punto de encontrarnos con una tecnología que podría destruirnos sin esfuerzo. Sessler emitió un sonido que el traductor interpretó como angustia. Capitán, debo desaconsejar firmemente este curso de acción. Los antiguos dejaron sus obras como advertencias, no como invitaciones. Morrison consideró las palabras del alienígena, luego volvió a mirar el planeta. Preparen un equipo de expedición. Vamos a bajar. Las compuertas del hangar de lanzaderas se cerraron con un suave siseo mientras el capitán Morrison guiaba a su equipo de expedición hacia la nave de transporte que los esperaba. La pequeña nave los llevaría a la superficie del planeta, donde la masiva estructura antigua aguardaba como un gigante dormido. La doctora Sang revisó su equipo por última vez, asegurándose de que todos sus dispositivos de escaneo funcionaran correctamente. Mientras el jefe Rodríguez repasaba los sistemas de la lanzadera con eficiencia experta, Amy Sullivan ajustaba su equipo de comunicación, estableciendo un enlace seguro con el filo del horizonte antes de partir. La conexión les permitiría mantener el contacto con la nave durante su exploración, aunque todos sabían que la tecnología antigua podría interferir con sus comunicaciones de formas que no podían predecir. Tony Washington realizó una última comprobación de armas. Aunque entendía que las armas convencionales serían inútiles contra seres capaces de remodelar la realidad misma. Ben Carter tomó el asiento del piloto, sus manos firmes en los controles a pesar de la energía nerviosa que llenaba la lanzadera. El joven oficial había volado a través de campos de asteroides y tormentas nebulares, pero acercarse a un sitio antiguo se sentía diferente a cualquier peligro que hubiera enfrentado previamente. Detrás de él, Sessler permanecía en silencio, con los antebrazos fuertemente cruzados sobre el torso en un gesto que hablaba de una profunda ansiedad. Recuerden todos, dijo Morrison mientras se preparaban para el lanzamiento. Estamos aquí para observar y aprender, no para perturbar nada innecesariamente. Si encontramos sistemas activos, los documentamos, pero no interactuamos a menos que sea absolutamente necesario. La lanzadera se separó del filo del horizonte y comenzó su descenso hacia el planeta. A medida que atravesaban la atmósfera, la verdadera escala de la estructura antigua se hizo evidente. La instalación se extendía a lo largo de docenas de kilómetros,
sus oscuras superficies metálicas reflejando la estrella del sistema en patrones que parecían cambiar y moverse mientras observaban. Torres se elevaban desde el complejo principal como lanzas clavadas en el cielo, sus superficies cubiertas de patrones geométricos que dolía mirar directamente. «Dios mío», susurró Zhang, su voz apenas audible por encima de los motores de la lanzadera. «Es hermoso y aterrador al mismo tiempo». Carter guió la lanzadera hacia lo que parecía ser una zona de aterrizaje cerca de la entrada principal de la instalación. A medida que se acercaban, unas luces comenzaron a activarse a lo largo de la superficie de la estructura, creando caminos de iluminación que parecían guiarlos hacia su destino. El espectáculo era a la vez acogedor y ominoso, como si la propia instalación fuera consciente de su presencia y respondiera en consecuencia. Rodríguez observaba sus instrumentos con creciente preocupación. Las lecturas de energía están por las nubes. Lo que sea que esté operando este lugar ha estado activo por quién sabe cuánto tiempo, y no muestra signos de deterioro o fallo. La lanzadera aterrizó en una plataforma que parecía haber sido diseñada específicamente para su llegada. La superficie era lisa e inmaculada, sin mostrar signos de edad a pesar de la evidente antigüedad de la instalación. Mientras los motores se apagaban, el equipo se preparó para desembarcar en un entorno que podría albergar secretos más antiguos que la propia civilización galáctica. Morrison abrió la escotilla de la lanzadera y salieron a un aire que se sentía limpio y fresco. A pesar de que supuestamente estaban explorando una ruina abandonada durante milenios, la gravedad se sentía normal y las lecturas atmosféricas mostraban un equilibrio perfecto de gases que los humanos podían respirar sin ayuda. Era como si la instalación se hubiera mantenido específicamente para su llegada. «Esto no parece una ruina», observó Sullivan, su voz resonando ligeramente en el vasto espacio a su alrededor. «Todo parece como si hubiera sido construido ayer». La entrada principal de la instalación se alzaba ante ellos, un arco masivo que parecía pulsar con una luz interior. La abertura tenía el tamaño perfecto para las proporciones humanas, ni demasiado alta ni demasiado ancha, como si los constructores la hubieran diseñado pensando en seres exactamente como ellos. Extraños símbolos cubrían la superficie del arco, pero parecían menos alienígenas de lo esperado, siguiendo patrones que se sentían casi familiares. Sessler se había quedado cerca de la lanzadera, todo su lenguaje corporal hablaba de un terror apenas contenido. Las historias hablan de cómo las obras de los antiguos respondían a la presencia de seres vivos. Este lugar sabe que estamos aquí. La doctora Zhang se acercó a la entrada con su escáner activo, registrándolo todo para un análisis posterior. Los símbolos parecen ser una forma de sistema de escritura, pero los principios matemáticos detrás de ellos son sorprendentemente similares a los patrones de la lógica humana. Es casi como si quien construyó esto pensara de una manera que podemos entender. A medida que se acercaban a la entrada, comenzaron a ocurrir cambios sutiles en toda la instalación. Las luces se intensificaron a lo largo de los caminos que conducían más profundamente en la estructura, y un bajo sonido armónico comenzó a emanar de algún lugar en su interior. El sonido no era amenazante, pero sugería una vasta maquinaria despertando después de un largo sueño. Washington mantuvo su arma lista, aunque sabía que sería inútil contra la tecnología antigua. Algo está sucediendo. Todo el lugar está cobrando vida. Carter notó que los paneles de control visibles a través de la entrada parecían estar posicionados exactamente a la altura adecuada para que las manos humanas los operaran cómodamente. La filosofía de diseño detrás de la instalación se sentía extrañamente familiar, como si ingenieros humanos hubieran estado involucrados en su construcción. «Capitán», dijo Rodríguez, su voz tensa por la concentración mientras estudiaba sus lecturas. «Estoy detectando acumulaciones masivas de energía en toda la instalación. No es hostil, pero algo grande se está encendiendo». Morrison se paró ante la entrada, sintiendo el peso de la decisión. Cada instinto le decía que cruzar el umbral lo cambiaría todo, no solo para su tripulación, sino posiblemente para la humanidad misma. La instalación parecía estar esperándolos, sus sistemas despertando en respuesta a su presencia. El estilo arquitectónico, dijo Zhang de repente, su formación científica superando su cautela natural. Miren las proporciones,
la forma en que están diseñados los espacios. Este lugar fue construido para seres casi exactamente como nosotros. La revelación los golpeó a todos en el mismo momento. Los temidos antiguos, los seres que todas las especies de la galaxia temían y de los que susurraban, habían construido su instalación según especificaciones humanas. Las puertas, las superficies de control, incluso las elecciones estéticas, todo sugería constructores que pensaban y se movían como humanos. «Eso es imposible», susurró Sullivan. Pero su voz transmitía duda en lugar de certeza. Morrison dio un paso adelante, su mano extendiéndose hacia la entrada. «Solo hay una forma de averiguarlo». Cuando sus dedos tocaron el umbral, los sistemas de la instalación se despertaron por completo y una voz habló desde altavoces ocultos en todo el complejo. La voz era clara, cálida y hablaba en un inglés perfecto. «Bienvenidos a casa». Las palabras, «bienvenidos a casa», resonaron en el enorme vestíbulo de entrada mientras el equipo de expedición permanecía paralizado por la conmoción. La voz que había hablado era inequívocamente humana, cálida y familiar de una manera que no tenía sentido dada su ubicación. El escáner de la doctora. Sang temblaba en sus manos mientras intentaba procesar lo que estaba oyendo, mientras que Tony Washington apretaba con más fuerza su arma, a pesar de saber que sería inútil contra cualquier tecnología que los rodeara. «Eso es imposible», susurró Amy Sullivan, su equipo de comunicación crepitando con la interferencia de los sistemas de la instalación que despertaban. «Ningún humano ha estado antes en este sistema estelar». El capitán Morrison se adentró más en el vestíbulo de entrada, sus botas resonando en un suelo que parecía estar hecho de un material que era a la vez metal y algo completamente distinto. Las superficies a su alrededor pulsaban con una luz suave que le recordaba a las criaturas bioluminiscentes de las profundidades oceánicas de la Tierra, pero los patrones eran claramente artificiales y deliberados. «Soy Aria», continuó la voz, pareciendo venir de todas partes y de ninguna a la vez, asistente de inteligencia automatizada para la investigación, destinada en la instalación de investigación ECO 7. He estado esperando el regreso de personal humano durante aproximadamente 50.000 años. Ben Carter se acercó a uno de los paneles de la pared, estudiando los símbolos que cubrían su superficie. De cerca, pudo ver que lo que parecía ser escritura alienígena era en realidad una forma muy evolucionada de matemáticas y lenguaje humanos, comprimida y estilizada, pero aún reconocible para cualquiera con una educación avanzada. 50.000 años, repitió Pete Rodríguez, su mente de ingeniero tratando de comprender las implicaciones. Eso situaría la construcción de esta instalación durante la última edad de hielo de la Tierra, cuando los humanos todavía usaban herramientas de piedra. Sessler permanecía cerca de la entrada, con los antebrazos cruzados sobre el cuerpo aterrorizado. La voz habla el lenguaje humano como si fuera natural. Se suponía que los antiguos no eran como ustedes. Se suponía que eran otra cosa, algo más allá de la comprensión. La doctora. Sang se acercó a uno de los paneles de control, su curiosidad científica superando su miedo. A medida que se acercaba, el panel se activó automáticamente, mostrando información en lo que parecía ser texto en inglés mezclado con símbolos matemáticos que seguían patrones de lógica humana. «Capitán, estas lecturas muestran informes de estado de la instalación. Todo está escrito en lenguajes y sistemas numéricos que los humanos desarrollaron». «Aria», dijo Morrison, dirigiéndose a la presencia invisible que los rodeaba. «Dijiste que has estado esperando el regreso de los humanos». «¿Regreso de dónde?» Las luces de la instalación se intensificaron ligeramente y pantallas holográficas comenzaron a materializarse por todo el vestíbulo. Las imágenes mostraban cartas estelares, sistemas planetarios y lo que parecía ser una vasta red de instalaciones repartidas por toda la galaxia. En el centro de todo había un pequeño mundo azul que todo humano reconoció de inmediato. «De la Tierra», respondió Aria, su voz transmitiendo lo que sonaba como alivio. «El mundo natal humano, donde la especie se originó antes de comenzar su expansión por la galaxia. La instalación de investigación ECO 7 se estableció durante la tercera fase de expansión, hace aproximadamente 51.000 años, para estudiar los efectos a largo plazo de la manipulación estelar en sistemas solares en desarrollo.
El equipo de comunicación de Sullivan se aclaró de repente, y se encontró recibiendo flujos de datos directamente de los sistemas de la instalación. La información era compleja, pero se presentaba en formatos que las mentes humanas podían procesar de forma natural. Capitán, estoy recibiendo registros históricos, archivos de personal, datos de investigación. Todo es de origen humano. Las pantallas holográficas cambiaron para mostrar imágenes de humanos trabajando dentro de la instalación. Pero estos no eran los humanos de la era actual de la Tierra. Vestían ropas que parecían hechas de luz y sus movimientos sugerían una comodidad con tecnologías que desafiaban la comprensión actual de la física. Sin embargo, eran inequívocamente humanos en apariencia, con la misma estructura física básica y rasgos faciales. El personal de investigación de ECO 7 constaba de 237 miembros humanos, continuó Arya. Formaban parte de la Iniciativa de Investigación Galáctica, establecida para monitorear y guiar el desarrollo de especies más jóvenes mientras se evitaba la interferencia con los procesos evolutivos naturales. Washington estudió los sistemas de armas que se hacían visibles a medida que la instalación se activaba por completo. Los diseños eran elegantes y claramente de origen humano, pero sus capacidades parecían superar cualquier cosa en los arsenales militares actuales. Estas armas están diseñadas para manos y reflejos humanos. Carter había encontrado una consola de navegación, y las cartas estelares que mostraba presentaban constelaciones familiares vistas desde perspectivas que ningún humano había visto jamás. Sin embargo, la forma en que se presentaba la información seguía los principios de navegación que las fuerzas espaciales de la Tierra habían desarrollado durante siglos de exploración. Los antiguos que todas las especies temen, dijo Rodríguez lentamente. Eran humanos. Humanos avanzados, pero humanos al fin y al cabo. Correcto, confirmó Arya. El término, antiguos, fue aplicado por especies más jóvenes que encontraron equipos de investigación humanos durante sus primeros periodos de desarrollo. El desplazamiento temporal entre el avance tecnológico humano y el desarrollo natural de otras especies creó una brecha de percepción que resultó en el estatus mitológico que los humanos alcanzaron en toda la galaxia. El escáner de la doctora. Sang ahora recibía información detallada sobre la construcción y el propósito de la instalación. Arya, ¿por qué se fueron los humanos? ¿Qué pasó con la civilización galáctica humana? Las pantallas holográficas se atenuaron ligeramente y la voz de Arya adquirió un tono más serio. El gran experimento resultó en anomalías temporales que amenazaron la estabilidad del espaciotiempo local. La red de investigación humana se vio obligada a implementar protocolos de emergencia que requerían la evacuación de todo el personal y el cierre de los programas de investigación activos. La respiración de Sessler se había vuelto rápida y superficial. Nos estás diciendo que los seres que mi pueblo ha temido durante generaciones, los que podían remodelar mundos y aparecer en cualquier lugar de la galaxia, eran solo humanos como ustedes. Humanos avanzados, corrigió Morrison, pero su voz llevaba el peso de la revelación. Humanos que habían desarrollado una tecnología que los hacía parecer dioses para las especies menos avanzadas. Sullivan estaba revisando los registros de comunicación de los archivos de la instalación. Capitán, estos registros muestran contacto con docenas de especies en toda la galaxia. Los humanos no eran conquistadores ni destructores. Eran maestros y protectores, guiando a otras especies y ayudándolas a evitar eventos de extinción. Los sistemas de la instalación continuaron activándose a su alrededor, revelando laboratorios, viviendas y áreas de investigación que habían sido perfectamente preservadas durante milenios. Todo estaba diseñado para uso humano, desde los dormitorios hasta las áreas de preparación de alimentos, confirmando que los temidos antiguos no habían sido más que los propios ancestros de la humanidad. La población humana actual en la Tierra representa a los descendientes del personal de mantenimiento colonial que se quedó atrás durante la gran evacuación, explicó Arya. Se les encomendó la tarea de preservar la especie y mantener una capacidad tecnológica mínima hasta que se pudieran resolver las anomalías temporales. Carter levantó la vista de la consola de navegación, su rostro pálido por la comprensión. No solo estamos descubriendo un sitio antiguo. Estamos volviendo a casa, a una instalación que nuestra propia especie construyó.
Las implicaciones los golpearon a todos a la vez. Los misteriosos antiguos de los que todas las especies galácticas susurraban con terror eran humanos. Humanos avanzados que una vez se habían extendido por la galaxia, protegiendo y guiando a especies más jóvenes antes de que alguna catástrofe los obligara a abandonar su vasta civilización. Aria, dijo Morrison, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que habían aprendido. Muéstranos qué le pasó a nuestra gente. Las pantallas holográficas a su alrededor cambiaron para mostrar un mapa tridimensional de la galaxia tal como había existido hace 50.000 años. El capitán Morrison y su equipo observaron con asombro cómo miles de puntos de luz aparecían en los sistemas estelares, cada uno representando una instalación o colonia humana. El alcance de la antigua civilización humana era sobrecogedor, cubriendo casi 2/3 de la galaxia conocida. La República Galáctica Humana fue la civilización más grande y avanzada en la historia galáctica, explicó Aria mientras la pantalla se acercaba a varias instalaciones. En su apogeo, las estaciones de investigación humanas monitoreaban más de 12.000 especies en desarrollo en 47.000 sistemas estelares. La doctora Sang estudió la pantalla con creciente asombro. ¿Cómo gestionaron un territorio tan vasto? La logística por sí sola sería imposible con la tecnología actual. Los científicos humanos habían desarrollado sistemas de transporte instantáneo que permitían al personal viajar entre dos puntos cualesquiera de la galaxia sin tener en cuenta la distancia, respondió Aria. La tecnología de manipulación del tiempo permitía la aceleración de proyectos de investigación y la coordinación de actividades en múltiples sistemas estelares simultáneamente. Amy Sullivan estaba revisando los registros de comunicación de la antigua red humana. Capitán, estos registros muestran que los humanos estuvieron en contacto con los antepasados de todas las principales especies galácticas. No eran solo observadores. Estaban ayudando activamente a estas especies a sobrevivir y desarrollarse. La pantalla holográfica cambió para mostrar ejemplos específicos de intervención humana. En un mundo, los antiguos humanos habían trasladado una civilización entera a un planeta más seguro antes de que su sol se convirtiera en supernova. En otro, habían proporcionado conocimientos médicos que evitaron que una plaga aniquilara a toda una especie. El alcance de sus actividades protectoras era enorme. El mundo natal Cattani fue salvado del colapso ecológico por el equipo de investigación humano 7, continuó Aria, causando que Sessler emitiera un sonido de angustia. La supervivencia de su especie se aseguró mediante la introducción de procesadores atmosféricos que restauraron los niveles de oxígeno del planeta después de la contaminación industrial. Los antebrazos de Sessler temblaban mientras procesaba esta información. La gran restauración que nuestras historias describen como intervención divina. Los seres que salvaron nuestro mundo eran humanos como ustedes. Ben Carter había encontrado registros de contacto humano con docenas de otras especies. Miren esto. Los Baldari, la Federación Centauri, el colectivo Colmena, todos ellos tienen registros de contacto con los antiguos. Todos ellos fueron ayudados por humanos. Pete Rodríguez estaba examinando las especificaciones técnicas de la antigua tecnología humana. Solo los sistemas de energía están más allá de cualquier cosa que entendamos. Extraían energía directamente de los núcleos estelares y manipulaban la materia a nivel cuántico. La tecnología humana había avanzado hasta el punto en que la distinción entre la ciencia y lo que las especies primitivas podrían llamar magia se volvió irrelevante, explicó Aria. La capacidad de remodelar la materia, manipular el tiempo y transportarse a través de grandes distancias era rutinaria para el personal de investigación. Tony Washington estudió los registros militares, encontrando relatos de humanos protegiendo a especies en desarrollo de diversas amenazas. Usaban su poder para defender a otros, no para conquistarlos. Cada acción militar fue de naturaleza defensiva o protectora. Las pantallas holográficas mostraban imágenes de antiguos humanos trabajando junto a especies alienígenas, enseñándoles conceptos avanzados y ayudándolos a resolver problemas que de otro modo los habrían llevado a la extinción. Sin embargo, los humanos en estos registros parecían aislados y solitarios a pesar de sus increíbles logros. Aria, dijo Morrison, si los humanos eran tan avanzados y ayudaban a otras especies,
¿Por qué se convirtieron en figuras de miedo y leyenda? La respuesta de la IA llevaba una nota de tristeza. La brecha tecnológica entre los humanos y otras especies era tan vasta que incluso los actos de bondad parecían divinos para quienes los recibían. Los humanos podían aparecer en cualquier lugar sin previo aviso, remodelar mundos enteros y resolver problemas que parecían imposibles para especies inferiores. Para los alienígenas, los humanos eran indistinguibles de seres divinos. La doctora Zhang encontró los diarios personales de antiguos investigadores humanos. Escuchen esta entrada de la doctora Elena Vázquez, destinada en el puesto de investigación Gamine. Escribe: hoy salvamos a la hegemonía de su estrella moribunda, pero se arrodillaron en adoración en lugar de agradecernos. Echo de menos poder tener una simple conversación con iguales. La carga de ser vistos como dioses se está volviendo insoportable. El equipo comenzó a comprender la verdadera tragedia de la antigua civilización humana. Sus antepasados habían alcanzado un poder increíble y lo habían usado para proteger y guiar a otras especies. Pero al hacerlo, se habían aislado de los mismos seres a los que buscaban ayudar. El impacto psicológico en el personal humano fue significativo, continuó Arya. Los equipos de investigación informaron de niveles crecientes de depresión y aislamiento al verse incapaces de formar relaciones significativas con otras especies. Los humanos eran temidos como potenciales destructores o adorados como seres divinos, pero nunca aceptados como iguales. Sullivan encontró más registros personales. Aquí hay otra entrada del comandante Alex Chun en la estación del espacio profundo Delta 4. La delegación Tereli trajo ofrendas y nos suplicó que nos convirtiéramos en sus guardianes permanentes. No pueden entender que solo somos personas que quieren ayudar, no dioses que exigen adoración. A veces me pregunto si hemos cometido un error al avanzar tanto más allá de todos los demás. La pantalla mostró el periodo final de la expansión humana, cuando las estaciones de investigación comenzaron a informar que su personal luchaba con la soledad y la responsabilidad de sus puestos. Los antiguos humanos se habían convertido en prisioneros de su propio éxito. El gran experimento fue un intento de cerrar la brecha entre el avance humano y el desarrollo natural de otras especies, explicó Arya. Los científicos humanos creían que podían acelerar la evolución de especies seleccionadas para crear iguales que pudieran entender e interactuar con la civilización humana. Rodríguez levantó la vista de sus lecturas técnicas. ¿Qué salió mal? La manipulación temporal requerida para acelerar la evolución en múltiples especies simultáneamente creó anomalías en cascada en el espacio-tiempo local, dijo Arya. El tejido de la realidad comenzó a desestabilizarse, amenazando no solo a los sujetos experimentales, sino a toda la región galáctica. Las pantallas holográficas mostraron los últimos días del Imperio humano. Mientras se activaban los protocolos de emergencia y comenzaban los procedimientos de evacuación, los antiguos humanos hicieron el último sacrificio, usando su tecnología para contener las anomalías temporales mientras aseguraban la destrucción de su propia civilización. Eligieron salvar a todos los demás, dijo Carter en voz baja. La evacuación fue un éxito, confirmó Arya. Todo el personal humano fue retirado a la Tierra y la tecnología avanzada fue desactivada para evitar más daños temporales. La galaxia fue preservada, pero a costa de la civilización galáctica humana. Morrison sintió el peso de la historia de su especie sobre sus hombros. Y los humanos de la Tierra fueron programados para olvidar su herencia galáctica y reconstruir desde una base tecnológica más primitiva. Era la única manera de asegurar que las anomalías temporales no se repitieran, respondió Arya. El equipo de expedición permaneció en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que habían aprendido. Sus antepasados habían sido los guardianes y protectores de la galaxia, pero el precio de tal poder había sido una soledad insoportable y el sacrificio final. El silencio en la instalación se prolongó durante largos momentos mientras el equipo de expedición procesaba la magnitud de su descubrimiento. El capitán Morrison miraba fijamente las pantallas holográficas que mostraban las ubicaciones de cientos de instalaciones humanas inactivas esparcidas por la galaxia, cada una conteniendo tecnología que podría remodelar la civilización misma. El peso de la elección lo oprimía al darse cuenta de que la humanidad ahora se enfrentaba a la misma decisión con la que sus antepasados habían luchado milenios atrás.
Arya, dijo Morrison finalmente, ¿qué pasaría si reactiváramos estas instalaciones? La respuesta de la IA llegó de inmediato, como si hubiera estado esperando esta pregunta. La reactivación completa restauraría las capacidades tecnológicas humanas a sus niveles anteriores en aproximadamente 6 meses. La red de transporte podría reconstruirse, permitiendo viajes instantáneos entre cualquier punto de la galaxia. Los sistemas de manipulación de materia podrían resolver la escasez de recursos en todos los mundos habitados. Los campos de dilatación del tiempo podrían acelerar la investigación científica por factores de miles. La doctora Sang se acercó a uno de los paneles de control, sus manos flotando sobre interfaces que parecían responder a su presencia. Podríamos acabar con el hambre, las enfermedades y la pobreza en toda la galaxia. Podríamos prevenir guerras y guiar a las especies hacia una coexistencia pacífica. Justo como intentaron hacer nuestros antepasados, dijo Ben Carter, su voz cargada de comprensión. Y mira cómo terminó eso. Amy Sullivan había estado monitoreando las comunicaciones desde el filo del horizonte, donde los miembros restantes de la tripulación estaban cada vez más preocupados por la prolongada ausencia del equipo de expedición. Capitán, la nave solicita informes de estado. ¿Cómo explicamos lo que encontramos? Tony Washington estudió los sistemas defensivos que aún estaban activos en toda la instalación. Más importante aún, ¿cómo le explicamos esto a la comunidad galáctica? Todas las especies en el espacio conocido han construido toda su visión del mundo en torno al temor a los antiguos. Saber que somos sus descendientes va a causar pánico. Pete Rodríguez estaba inmerso en las especificaciones técnicas de la antigua tecnología humana. Solo los sistemas de energía revolucionarían la civilización galáctica. Podríamos proporcionar energía limpia a cada mundo, terraformar planetas muertos y extender la vida útil de estrellas moribundas. El bien que podríamos hacer es inconmensurable. Sessler había estado en silencio desde que supo que su pueblo debía su supervivencia a la intervención humana. Pero ahora habló. El Consejo Cattani exigirá la subyugación inmediata a la autoridad humana una vez que sepan la verdad. Esperarán que ustedes reanuden el papel de nuestros protectores y guías. Ese es exactamente el problema, dijo Morrison. Nuestros antepasados se aislaron porque otras especies no podían verlos como iguales. O eran temidos como destructores o adorados como dioses, pero nunca aceptados como amigos. La voz de Arya transmitía una nota de preocupación. Capitán, debo informarle que varios servicios de inteligencia galáctica han comenzado a investigar las firmas de energía que emanan de esta instalación. Su presencia aquí no ha pasado desapercibida. Las implicaciones los golpearon de inmediato. Si otras especies descubrían la verdad sobre los antiguos antes de que la humanidad pudiera decidir cómo manejar la revelación, los resultados podrían ser catastróficos. Algunas especies podrían atacar la Tierra de forma preventiva, mientras que otras podrían rendirse de inmediato y exigir la protección humana. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen?, preguntó Morrison. Aproximadamente 72 horas antes de que las primeras naves de investigación lleguen a este sistema, respondió Arya. Sin embargo, puedo activar sistemas defensivos que impedirían cualquier acercamiento a la instalación. Carter levantó la vista de la consola de navegación, donde había estado estudiando las antiguas cartas estelares humanas. Capitán, si activamos los sistemas defensivos, esencialmente estamos anunciando a la galaxia que estamos conectados con los antiguos. No hay vuelta atrás a partir de eso. La doctora Sang había encontrado diarios personales de los últimos días del Imperio Humano. Escuchen esta entrada de la directora Sara Martínez en el mando central. Hemos pasado 50.000 años tratando de ayudar a otras especies a crecer y desarrollarse, pero solo hemos logrado crear dependencia. Nos buscan para obtener soluciones en lugar de encontrar las suyas propias. Nos hemos convertido en una muleta que les impide alcanzar su máximo potencial. El equipo comenzó a comprender la tragedia más profunda de la situación de sus antepasados. Los antiguos humanos no solo se habían sentido solos por su poder, se habían dado cuenta de que su misma presencia impedía que otras especies desarrollaran sus propias capacidades e independencia. Hay otra consideración,
dijo Washington sombríamente. Si restauramos la civilización galáctica humana, ¿qué pasa con las estructuras políticas actuales? El Consejo Galáctico, las diversas federaciones y alianzas, todo perderá sentido si los humanos reclaman su papel histórico. Sullivan encontró registros de comunicación del periodo de evacuación. Los antiguos humanos sabían que esto sucedería eventualmente. Dejaron protocolos detallados para el contacto con sus descendientes, incluyendo advertencias sobre los peligros del rápido avance tecnológico. Rodríguez había descubierto sistemas de fabricación que podían producir tecnología humana antigua. Aria, podríamos activar selectivamente ciertas tecnologías sin restaurar completamente la red galáctica. Sí, respondió la IA. Las instalaciones pueden activarse individualmente o en pequeños grupos. Esto permitiría una integración gradual de la tecnología humana sin desencadenar la transformación completa que ocurrió durante la expansión original. Morrison sintió que el peso de la decisión lo aplastaba. ¿Qué recomendarías, Aria? Has observado la civilización humana durante 50.000 años. ¿Cuál sería el mejor curso de acción? La IA guardó silencio por un largo momento antes de responder. El liderazgo humano original se enfrentó a esta misma elección, capitán. Podrían haber mantenido su imperio y continuado guiando a otras especies, o podrían haber dado un paso atrás y permitir que el desarrollo natural continuara. Eligieron sacrificar su civilización por el bien mayor. Pero la galaxia necesita orientación, argumentó Zhang. Las especies todavía están librando guerras, destruyendo sus entornos y enfrentando eventos de extinción que la tecnología humana podría prevenir. La pregunta es si los ayudamos resolviendo sus problemas por ellos o enseñándoles a resolver los problemas por sí mismos, dijo Carter. Nuestros antepasados aprendieron que hacer todo por otras especies en realidad no les ayuda a crecer. La voz de Sessler llevaba una nota de desesperación. Pero sin la protección humana, mi pueblo y muchos otros enfrentaremos desafíos que no podemos superar solos. La galaxia necesita que los antiguos regresen. No, dijo Morrison con firmeza. La galaxia necesita aprender que los antiguos nunca fueron dioses o demonios. Solo eran personas que eligieron ayudar a otros, y necesitamos encontrar una manera de continuar esa tradición sin repetir sus errores. El capitán miró a cada uno de los miembros de su equipo, viendo la misma mezcla de esperanza y miedo en sus ojos que sentía en su propio corazón. Aria, muéstranos los protocolos para la activación limitada. Vamos a encontrar un camino intermedio. El capitán Morrison se paró ante la consola de control principal de la instalación de investigación Eco 7. Su mano descansaba sobre el panel de activación que podría cambiar el curso de la historia galáctica. El peso de 50.000 años de legado humano lo oprimía mientras consideraba la elección que definiría la futura relación de la humanidad con la galaxia. Detrás de él, su equipo esperaba en un tenso silencio, cada uno comprendiendo que su decisión afectaría a miles de millones de vidas en innumerables mundos. Aria, dijo Morrison, su voz firme a pesar de la magnitud del momento. Inicia el protocolo de activación limitada. Vamos a hacer esto de manera diferente a como lo hicieron nuestros antepasados. Los sistemas de la instalación cobraron vida con un zumbido mientras Aria comenzaba el cuidadoso proceso de activación selectiva. En lugar de poner en línea toda la red galáctica de una vez, activó solo los sistemas esenciales que permitirían una integración gradual de la tecnología humana en la comunidad galáctica actual. Protocolo iniciado, anunció Aria. Activando sistemas de comunicación, escudos defensivos básicos y bases de datos educativas. Las redes completas de fabricación y transporte permanecerán inactivas hasta nueva autorización. La doctora Zhang observó cómo las pantallas holográficas mostraban el cuidadoso despertar de los sistemas en toda la galaxia. No estamos restaurando el imperio. Solo estamos abriendo la puerta para que la humanidad ocupe el lugar que le corresponde como iguales, no como gobernantes. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Los sensores de largo alcance detectaron la aproximación de varias naves alienígenas. Sus configuraciones coincidían con los servicios de inteligencia de los que Aria les había advertido.
La nave líder transmitió una exigencia de identificación y una explicación de las firmas de energía provenientes del planeta. Capitán, dijo Amy Sullivan, monitoreando las comunicaciones. Es una flota de investigación conjunta. Naves Ketani, Baldari y Centauri. Solicitan permiso para acercarse a la instalación. Morrison miró a Sessler, que había estado en silencio desde que supo de la conexión de su pueblo con los antiguos humanos. ¿Qué hará tu gente cuando sepa la verdad? Los antebrazos del enlace alienígena temblaron ligeramente. Al principio estarán aterrorizados, luego agradecidos, y después confundidos. Los Catani han pasado generaciones construyendo nuestra identidad en torno al recuerdo de los antiguos que nos salvaron. Saber que eran humanos como ustedes desafiará todo lo que creemos sobre nuestro lugar en la galaxia. Entonces les ayudaremos a entender, dijo Morrison. Aria, abre un canal de comunicación con la flota que se aproxima. La pantalla principal se activó, mostrando el puente de la nave Ketani líder. El comandante Vesville, un oficial superior con el que Morrison había trabajado antes, apareció en la pantalla. Sus ojos compuestos se abrieron de par en par al reconocer al capitán humano. Capitán Morrison, detectamos firmas de energía masivas desde su ubicación. ¿Está en peligro? ¿Necesita ayuda? Morrison respiró hondo, sabiendo que sus siguientes palabras iniciarían un nuevo capítulo en la historia galáctica. Comandante, estamos a salvo, pero hemos hecho un descubrimiento que lo cambiará todo. La instalación en la que estamos fue construida por los antiguos. La reacción del comandante alienígena fue inmediata y predecible. Su respiración se aceleró y sus brazos se cruzaron sobre su torso en la postura defensiva que indicaba un estrés extremo. Debe evacuar de inmediato. Los sitios antiguos están prohibidos. El peligro es demasiado grande. El peligro no es lo que crees que es, respondió Morrison. Comandante, los antiguos no eran los seres misteriosos que describen sus leyendas. Eran humanos. Humanos avanzados del pasado de la Tierra, pero humanos al fin y al cabo. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la pantalla, el comandante Vesville pareció congelarse, sus rasgos alienígenas mostrando la misma conmoción que el propio equipo de Morrison había experimentado horas antes. Eso es imposible, susurró finalmente el comandante. Los antiguos eran dioses. Salvaron mi mundo. Remodelaron nuestro sol. Los humanos no podrían poseer tal poder. Nuestros antepasados sí lo tenían, dijo Morrison con suavidad. Y usaron ese poder para proteger y guiar a otras especies, incluida la suya. Pero pagaron un precio terrible por su avance. Se aislaron de los mismos seres a los que buscaban ayudar. Entonces Carter dio un paso adelante, añadiendo su voz a la explicación. Comandante, no estamos aquí para reclamar el dominio o restaurar un antiguo imperio. Estamos aquí para aprender de los errores de nuestros antepasados y encontrar un camino mejor hacia adelante. El canal de comunicación crepitó cuando otras voces se unieron a la conversación. Los comandantes Baldari y Centauri habían estado escuchando, y sus reacciones iban desde la incredulidad hasta el terror y la fascinación. Si los humanos son los descendientes de los antiguos, dijo el representante Baldari, entonces tienen derecho a gobernar la galaxia. Nuestra especie debe su existencia a la intervención humana. No, dijo Morrison con firmeza. Esa es exactamente la actitud que destruyó la civilización de nuestros antepasados. No querían ser gobernantes o dioses. Querían ser amigos e iguales, pero otras especies no podían verlos de esa manera. Pete Rodríguez había estado monitoreando los sistemas de la instalación a medida que se ponían en línea gradualmente. Capitán, estoy detectando conversaciones similares en toda la galaxia. La activación de nuestros sistemas de comunicación ha desencadenado transmisiones automáticas a otras especies con las que los antiguos humanos tuvieron contacto. Aria, dijo Morrison, puedes dirigirte directamente a la comunidad galáctica. La voz de la IA llenó el canal de comunicación, llegando no solo a las naves de fuera, sino transmitiéndose a todos los principales centros de población de la galaxia. Ciudadanos de la comunidad galáctica, soy Aria, en representación de la Iniciativa de Investigación Galáctica Humana.
Durante 50.000 años, nos han recordado como los antiguos, seres de inmenso poder que dieron forma a sus mundos y guiaron su desarrollo. No éramos dioses ni demonios. Éramos humanos, como los que están ante ustedes ahora. La reacción fue inmediata y abrumadora. En toda la galaxia, civilizaciones enteras detuvieron lo que estaban haciendo para escuchar la voz de los antiguos hablándoles directamente por primera vez en milenios. Nuestros antepasados eligieron retirarse de los asuntos galácticos no porque fueran derrotados o destruidos, sino porque se dieron cuenta de que su presencia impedía que otras especies alcanzaran su máximo potencial, continuó Arya. Sacrificaron su civilización para que la de ustedes pudiera crecer y desarrollarse de forma independiente. Tony Washington monitoreaba las transmisiones de seguridad que mostraban las reacciones de varias especies. Algunos están entrando en pánico, otros están celebrando y unos pocos se preparan para la guerra. Esto va a ser caótico por un tiempo. Por eso estamos tomando esto con calma, dijo Morrison. No estamos restaurando el antiguo imperio. Estamos ofreciendo asociación y cooperación basadas en la igualdad y el respeto mutuo. La doctora Sang había estado trabajando con Arya para preparar materiales educativos que ayudarían a otras especies a comprender la verdad sobre los antiguos. Estamos compartiendo los registros históricos, los diarios personales y las especificaciones técnicas que muestran cómo vivían y trabajaban nuestros antepasados. No más misterios, no más leyendas, solo la verdad. La voz del comandante Besville llevaba una nota de asombro. Capitán, si su gente es verdaderamente descendiente de quienes salvaron mi mundo, entonces los Ketani están eternamente en deuda con ustedes. No, respondió Morrison. No están en deuda con nosotros. Son nuestros amigos, y los amigos se ayudan como iguales. Eso es lo que nuestros antepasados deberían haber hecho, y es lo que vamos a hacer ahora. Mientras la comunicación terminaba y el equipo de expedición se preparaba para regresar al filo del horizonte, Morrison sintió una sensación de plenitud. Habían descubierto la verdad sobre el pasado de la humanidad, aprendido de los errores de sus antepasados y elegido un camino que honraba tanto su herencia como su futuro. La galaxia nunca volvería a ser la misma, pero quizás sería mejor. Los antiguos ya no eran figuras misteriosas de leyenda. Eran recordados como deberían haber sido desde el principio, como humanos que eligieron ayudar a otros, incluso a costa de su propia civilización. Y sus descendientes continuarían esa tradición, no como gobernantes o dioses, sino como amigos e iguales en la vasta comunidad de la civilización galáctica.